Me senté allí, ante aquella larga mesa de caoba pulida, sintiendo el peso de la habitación oprimiéndome. El aire estaba cargado de tensión, de esa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla, y el tenue olor a los puros viejos de mi suegro aún se aferraba a las paredes, a pesar de que llevaba semanas ausente. A mi alrededor había rostros que apenas conocía, primos lejanos, un abogado terco de voz nasal, y la hermana de Clarissa, que no dejaba de mirar su teléfono de reojo. Clarissa estaba justo a mi lado, con una postura perfecta, la barbilla levantada lo justo para que se supiera que se creía mejor que todos los presentes. Sin trabajo, sí, pero siempre actuando como si fuera la dueña del mundo. Trent, el chico al que había estado arrastrando últimamente, rondaba tras ella como una sombra, con las manos metidas en los bolsillos, sonriendo con sorna como si ya hubiera ganado algo. No me gustaba, nunca me había gustado, pero me callé. Así soy. Observo. Espero. Dejo que las cosas sigan su curso. El abogado siguió hablando monótonamente, leyendo el testamento con ese tono monótono y legal que te deja los ojos vidriosos. No esperaba mucho. A mi suegro nunca le gusté, siempre pensó que no era lo suficientemente buena para su hijita. Demasiado callada, decía, como si el silencio fuera un delito. Así que cuando el abogado llegó a la parte de Clarissa, me quedé picoteando el rosbif en mi plato, escuchando a medias. Entonces se lo dijo a mi hija, Clarissa, y le dejé la suma de $2 millones. $2 millones. El número impactó la habitación como un trueno. Ford dejó de moverse. Empecé a caminar. La sentí moverse a mi lado, pero no levanté la vista, todavía no di otro mordisco, masticando despacio, asimilando el momento. $2 millones. Para ella. No para nosotros. Para ella. Al principio no dijo nada. La habitación bullía de susurros, y sentí que la sonrisa de Trent se ensanchaba detrás de nosotros. Luego se giró hacia mí. Sentí su mirada antes de verla, penetrante, fría, como si hubiera estado esperando esto. Dejé el tenedor, me limpié la boca con la servilleta y finalmente la miré a los ojos. Ya terminé con tu vida desventurada, dijo con voz firme, atravesándome por completo. Me voy a Hawái con Trent. Así, sin más. Sin dudarlo ni disculparme. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y definitivas, y todos los que estaban alrededor de la mesa se quedaron paralizados. Podía sentir sus miradas, lástima, sorpresa, tal vez un poco de diversión por parte de quienes, de todos modos, nunca me habían apreciado. Trent se balanceó sobre sus talones, con aire de suficiencia, como si lo hubiera planeado desde el principio. No grité. No discutí. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña y tensa, de esas que esbozas cuando sabes algo que ellos desconocen. Dejé el cuchillo junto al tenedor, eché la silla hacia atrás y me levanté. De acuerdo, dije con voz tranquila, casi demasiado tranquila. El abogado me miró parpadeando. La hermana de Clarissa dejó caer el teléfono en su regazo. La sonrisa de Trent se desvaneció por medio segundo, como si no supiera qué pensar. No me importó. Me ajusté la chaqueta, eché un último vistazo a la habitación y salí. Mis pasos resonaron en el suelo de madera, firmes y seguros, mientras sus susurros me perseguían hasta la puerta. Pensaron que estaba destrozado. Pensaron que estaba acabado, pero no. Ni de cerca. El aire fresco me golpeó al salir y respiré hondo, dejando que me llenara los pulmones. Mi camioneta estaba estacionada al otro lado de la calle, la misma vieja y destartalada que Clarissa siempre odió. La había llamado un cubo oxidado incontables veces, decía que la avergonzaba. Subí, giré la llave y el motor arrancó con un traqueteo. De camino a casa, no dejaba de repasar sus palabras. Tu vida está arruinada. Estaba en la ruina. Eso era lo que ella pensaba de mí. Eso era lo que siempre había pensado de mí. Años de pagarle la renta, mantener la luz encendida, trabajar hasta tarde mientras ella miraba Instagram y se quejaba de aburrirse. Seguía sin verme como nada. Y ahora, con $2 millones y esa tendencia punk a cuestas, se iba a Hawái. ¿Paraíso? Bien por ella. Entré en nuestro complejo de apartamentos, el que siempre decía que estaba por debajo de ella, y me senté allí al volante un minuto.
Las farolas zumbaban en lo alto, proyectando sombras a través del parabrisas. Tenía las manos firmes en el volante, pero en mi interior, algo se agitaba, no era ira, todavía no, solo un calor sordo. Yo no era quien ella creía. Había sido cuidadoso, había guardado mis cartas, le había dejado creer lo que quería. Ella no sabía de las noches largas, los tratos en los que estaba trabajando, el dinero que empezaba a llegar. No lo sabía porque nunca preguntó. Y ahora se había ido, creyendo que había ganado, creyendo que me había dejado atrás. Tomé mis llaves y entré. El apartamento ya se sentía diferente, más vacío, sí, pero también más luminoso. Sus cosas seguían allí, los cojines en los que había gastado demasiado, las velas aromáticas que nunca encendía, la taza de café medio vacía que había dejado en la encimera esa mañana. Pasé junto a todo, directo a la nevera, y saqué una cerveza. La tapa se destapó con un silbido, y di un largo sorbo, apoyado en la encimera. $2 millones. Hawái. Trent. Que lo tuviera. Que creyera que lo había resuelto todo. No iba a perseguirla, no iba a rogarle. Dije que estaba bien, porque lo decía en serio. Ella podía irse. Yo estaría bien. Más que bien. La tele parpadeaba mientras me dejaba caer en el sofá, un programa nocturno que no me interesaba. Mi teléfono estaba en la mesa de centro, en silencio. Ni mensajes ni llamadas, aunque tampoco esperaba ninguna. Clarissa probablemente ya estaba haciendo las maletas, riéndose con Trent de cómo se había escapado. Tomé otro sorbo de cerveza y miré la pantalla, pero mi mente estaba en otra parte. Dentro de 2 días, todo cambiaría. Aún no sabía cómo, pero lo presentía, como una tormenta que se acercaba lenta y pesadamente. Ella había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Y cuando jugara mi mano, ella vería lo que significaba realmente, roto. Por ahora, sin embargo, terminé mi cerveza, me quité los zapatos y dejé que la noche me rodeara. Mañana sería un nuevo día. Y estaba listo para ello. Me desperté sin ningún sonido. Ni el ruido de la cucharilla de café de Clarissa contra su taza. Ni el zumbido de su secador. Ni quejas por haber doblado mal las toallas. Solo silencio. De esas que llenan una habitación cuando alguien se va para siempre. Me di la vuelta en la cama, con las sábanas frescas de su lado, y miré al techo un minuto. La luz del sol se filtraba por las persianas, dibujando finas rayas en la pared. Era de mañana, mi primera mañana sola, y no me sentí tan mal como pensaba. Me levanté, me estiré y fui a la cocina arrastrando los pies en calcetines. El apartamento parecía igual, pero diferente, como un escenario después de que los actores se hubieran ido. Su taza seguía en la encimera, con el lápiz labial corrido en el borde. La tiré al fregadero y abrí el grifo, viendo cómo el agua la limpiaba. Huevos. Prepararía huevos. Solo para mí. Rompidos en una sartén, el chisporroteo llenó el silencio, y me quedé allí con una espátula en la mano, dejando que el olor me despertara. Clarissa se había ido, de verdad. Anoche, después de la lectura de Lana, llegó tarde a casa, con Trent siguiéndola como un perro callejero. Me quedé en el sofá, fingiendo dormir, mientras ellos susurraban en la habitación. Los cajones se abrieron y cerraron. Una maleta se cerró. Entonces, la puerta principal hizo clic, y eso fue todo. Ni siquiera se despidió. No hacía falta. Sus palabras en la mesa, ya terminé con tu vida desdichada, fueron suficientes. Ahora iba camino a Hawái con sus $2 millones, y ese chico que parecía no haber trabajado ni un solo día en su vida. ¿Bien? Que se fuera. Puse los huevos en un plato, agarré un tenedor y me senté en la mesita junto a la ventana. La vista no era gran cosa, solo el estacionamiento y un contenedor de basura, pero era mía. Comí despacio, dándole vueltas a todo lo sucedido. $2 millones. Eso fue lo que le costó a ella finalmente cortar el cable. Años de mí pagando las cuentas, arreglando el coche, manteniéndonos a flote mientras ella saltaba de un hobby a otro, yoga, pintura, una estafa piramidal de cuidado de la piel que nos costó $1000. Todo aquello no significaba nada para ella.
Siempre me había visto como un perdedor, un tipo que no podía darle la vida que quería. Quebrado, me llamaba. Di otro mordisco, la yema se derramó en el plato, y casi me río. Me quedé sin Blanca. Si tan solo supiera. La cosa es que no estaba en la ruina. Ni de cerca. Ella no lo sabía porque no se lo dije. Había estado trabajando en algo grande, muy grande, durante los últimos 2 años. Una startup de ciberseguridad que cofundé con un amigo de la universidad. Noches en la oficina. Encorvados sobre las laptops. Tomando café a sorbos mientras ella pensaba que estaba haciendo el tonto o perdiendo el tiempo. Ponía los ojos en blanco cuando llegaba a casa al amanecer, oliendo a sudor y tinta de impresora, y me preguntaba por qué no conseguía un trabajo de verdad. Nunca la corregí. Nunca le conté del contrato gubernamental que estábamos buscando, el que finalmente se concretó el mes pasado. De 7 cifras. Más dinero del que jamás soñó. Pero lo mantuve en secreto. Que pensara que apenas ganaba. Que creyera que Trent, con su pelo engominado y su bronceado artificial, era su billete a algo mejor. Terminé mis huevos y me recosté en la silla, la madera crujió bajo mí. El reloj de la pared marcaba las 9:14. No tenía a dónde ir, todavía no. La oficina podía esperar. Mi socio, Dave, se encargaba del papeleo, poniendo los puntos sobre las íes y las tildando de ceja en ceja. Pronto lo celebraríamos, quizá abriríamos una botella de algo caro, pero hoy solo quería meditarlo. Las últimas palabras de Clarissa me daban vueltas en la cabeza. Me voy a Hawái con Trent. Como el diálogo de una película mala. Me la imaginé ahora, subiendo a un avión, bebiendo champán, riendo con ese gamberro mientras brindaban por su nueva vida. Creía haber ganado. Creía que me había dejado atrás. Me levanté, llevé mi plato al fregadero y lo enjuagué. Que lo pensara. Que tuviera su momento. El apartamento estaba demasiado silencioso, así que encendí la radio. Una vieja canción de rock sonaba por los altavoces, y subí el volumen, dejando que la guitarra llenara el espacio. Tomé mis llaves y salí, cerrando la puerta con llave. Mi camioneta arrancó con un traqueteo, como siempre, y conduje sin un plan claro, simplemente alejándome. Las calles estaban llenas de gente, corriendo al trabajo o dejando a los niños en la escuela, pero me sentía aislado de todo. Mi mente estaba en ella, en esos 2 millones, en lo que ella no sabía. Nunca me había preguntado por mi trabajo, nunca le importó lo suficiente como para investigar más a fondo. Si lo hubiera hecho, habría visto los correos electrónicos nocturnos, las reuniones con ejecutivos de Washington D.C., como Dave y yo habíamos estado sonriendo como idiotas durante semanas. Pero no lo hizo. Y ahora se había ido. Paré en una gasolinera, llené el tanque y me apoyé en la camioneta mientras el surtidor sonaba. El aire olía a gasolina y a frituras del restaurante de al lado. Pasó un tipo de traje hablando alto por teléfono, y me pregunté si Clarissa me llamaría. Quizás al aterrizar, quizás al darse cuenta de que Trent no era lo que parecía. No me haría ilusiones. Había tomado su decisión. Pagué la gasolina y volví a la camioneta, el motor rugía al incorporarme a la autopista. El camino se extendía ante mí, largo y despejado, y por primera vez en años, me sentí ligero. Libre, casi. Ella se había ido, y yo seguía aquí. Seguía siendo yo. Y no había terminado, ni de lejos. De vuelta en casa, me dejé caer en el sofá y me puse a descansar. La radio seguía encendida, un DJ parloteando sobre el tiempo. Cerré los ojos y dejé que mi mente se tranquilizara. 2 días. Algo me decía que bastaría con eso para que se vieran las grietas. Su paraíso no duraría, lo presentía. Pero por ahora, esperaría. Cocinaría mis huevos, conduciría mi camioneta, viviría mi vida. Ya lo vería. Todos lo verían. Yo no era quien ella creía. Y cuando la verdad saliera a la luz, yo sería el que sonreiría. No ella. No Trent. Yo. Me desperté al día siguiente sintiéndome más firme, como si el suelo bajo mis pies ya no se moviera. El apartamento seguía en silencio, pero ya no me molestaba tanto. Había dormido mejor que en meses. Clarissa no daba vueltas en la cama,
ni el nombre de Trent aparecía en su teléfono a todas horas. Me levanté de la cama, me puse una camiseta y unos vaqueros, y fui a la cocina. Esta vez, ¿café? Necesitaba algo fuerte para ponerme en marcha. La máquina gorgoteaba al preparar el café, llenando la habitación con ese olor amargo y familiar. Me apoyé en la encimera, taza en mano, y di un sorbo lento. Ayer había sido sobre dejarla ir, hoy era sobre mí. Ella no sabía quién era yo realmente. Eso era lo que me daba vueltas en la cabeza. Clarissa llevaba años menospreciándome, llamándome pobre, poniendo los ojos en blanco ante mis trasnochadas y mi ajetreo como freelance. Nunca me había preguntado qué hacía, nunca se había preocupado lo suficiente como para mirar tras la cortina. Si lo hubiera hecho, habría visto a otro tipo, no al que abandonó, no al que creía haber dejado atrás. Dejé la taza y me pasé la mano por el pelo, pensando en cómo me había portado. Me callé, me guardé mis palabras. Y ahora se había ido, a Hawái con sus $2 millones y ese chico, Trent, pensando en cambiarlos. No lo había hecho. Simplemente nunca había visto mi verdadera yo. La verdad era que no era un fracasado que apenas sobrevivía. Era copropietario de una startup de ciberseguridad. Dave, mi antiguo compañero de la universidad, y yo la habíamos creado desde cero. 2 años de trabajo duro, programando hasta que nos ardían los ojos, presentándoles ideas a ejecutivos que no entendían ni la mitad de lo que decíamos. Clarissa pensaba que estaba perdiendo el tiempo en la oficina hasta las 3 de la mañana. Me daba la lata, decía cosas como, ¿por qué no puedes trabajar en un trabajo normal como todos los demás? Yo asentía, murmuraba algo vago y la dejaba pensar lo que quisiera. No sabía nada del contrato gubernamental que habíamos estado buscando, el importante. De 7 cifras, cerrado el mes pasado. Más dinero del que jamás vería del testamento de su padre, incluso con sus 2 millones. Pero no se lo dije. La dejé creer que estaba sin blanca, que se riera de mí con Trent a mis espaldas. Tomé mi teléfono del mostrador y revisé mis correos. Ahí estaba, la confirmación de Dave. Firmada y sellada, había escrito, con un emoji de guiño tonto. Sonreí, solo un poco. Lo habíamos logrado. El trato era real, el dinero iba a llegar, y yo tenía algo más grande de lo que Clarissa jamás hubiera imaginado. Se había burlado de mí durante años, de mi camioneta, de mi ropa, de mi trabajo, y lo había aceptado. Mantuve la cabeza baja y seguí trabajando. ¿Por qué? No lo sé. Quizás quería demostrarme algo primero. Quizás simplemente me gustaba la idea de sorprender a todos en el momento oportuno. Y ahora el momento estaba cerca. Me había dejado, sí, pero había dejado al hombre equivocado. Terminé mi café y me dirigí a la oficina. No era gran cosa, solo un espacio alquilado en el centro con un par de escritorios, algunas computadoras y una cafetera que siempre se rompía. Pero era nuestra. Dave ya estaba allí cuando entré, encorvado sobre su portátil, con las gafas deslizándose por la nariz. Buenos días, jefe, dijo sin levantar la vista. Solté un bufido y me dejé caer en la silla. No me llames así. Sonrió, mirándome por fin. ¿Se había ido para siempre? Asentí. Sí. Hawái. $2 millones, y ese punk de Trent. Dave silbó bajito. Ella se lo pierde, hombre. Se va a poner histérica cuando se entere. Me encogí de hombros. Quizás. Ya no es mi problema. Nos pusimos manos a la obra, revisando los detalles del contrato, asegurándonos de que todo estuviera perfecto. El trabajo en el gobierno fue revolucionario, ciberseguridad para un proyecto secreto que ni siquiera mencionaron. Mucho dinero, mucha responsabilidad. La semana pasada estuve despierto media noche ajustando el sistema, asegurándome de que fuera a prueba de balas. Clarissa también se quejó, dijo que estaba obsesionado, que me importaba más mi computadora que ella. Quizás tenía razón. Pero esa obsesión estaba dando sus frutos, y ella no estaba allí para verlo. Escribí algunos correos electrónicos, mis dedos moviéndose rápidamente sobre las teclas, y sentí de nuevo ese calor silencioso creciendo en mi pecho. No era ira, solo concentración. Se me daba bien. Malditamente bien.
Y ella nunca lo supo. El día pasó volando. Dave pidió pizza y la comimos directamente de la caja, hablando de los próximos pasos, contratar más personal, mejorar el hardware, tal vez incluso mudarnos a un espacio más grande. Lo sentí real, como algo a lo que podía aferrarme. Clarissa siempre había querido cosas llamativas, bolsos de diseñador, vacaciones, una vida que pudiera presumir. En cambio, le di estabilidad, y me odió por ello. Ahora estaba construyendo algo mejor que todo lo que ella había deseado, y no necesitaba que lo viera. Pero una parte de mí, bueno, una gran parte, quería que lo hiciera. Quería que se topara con la verdad y se ahogara en ella. Salí de la oficina sobre las 6, y el cielo se tornó naranja mientras conducía a casa. Mi camioneta seguía traqueteando, igual que siempre, y volví a pensar en ella. Ya estaría en Hawái, probablemente tomando un refresco con Trent, subiendo fotos a internet para restregármelo en la cara. Que se lo dejara. Entré al complejo de apartamentos y subí las escaleras, con las botas pesadas sobre los escalones. Una vez dentro, me las quité y cogí una cerveza de la nevera. El lugar aún olía ligeramente a su perfume, pero se estaba desvaneciendo. ¿Bien? Me dejé caer en el sofá, abrí la tapa y di un buen trago. Mi teléfono vibró, Dave, enviándome un enlace a un artículo tecnológico sobre nuestra industria. Lo hojeé y luego colgué el teléfono. Ella no lo sabía. A eso me refiero. Clarissa llevaba años durmiendo a mi lado, comiendo lo que yo cocinaba, viviendo bajo el techo que yo pagaba, y no sabía quién era yo. Lo había ocultado demasiado bien, mi startup, mi éxito, mis planes. Que pensara que estaba en la ruina. Que creyera que Trent era una mejora. Me recosté, con el sofá crujiendo bajo mí, y miré al techo. 2 días atrás, se había sentado frente a mí en esa mesa de caoba y lo había terminado. Ahora yo estaba aquí, y ella estaba allí, y la distancia entre nosotros era más grande de lo que jamás imaginaría. No había terminado. Ni siquiera cerca. Y cuando lo descubriera, cuando por fin se quitara la máscara, vería lo que había tirado. Pero para entonces, sería demasiado tarde. A la mañana siguiente, iba por la mitad de mi café cuando vibró mi teléfono en la encimera. No me apresuré a cogerlo, supuse que era Dave con alguna novedad sobre el contrato o quizá una factura que había olvidado pagar. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el zumbido del frigorífico y el goteo del grifo que siempre tenía en mente arreglar. Tomé otro sorbo, saboreando la amargura, y dejé que el día se asentara a mi alrededor. Clarissa llevaba 2 días fuera, y me estaba acostumbrando al espacio que había dejado atrás. Ya no había más cosas suyas abarrotando la encimera del baño, ni su voz cortando el aire. Solo éramos yo, mi café y lo que viniera después. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con insistencia. Suspiré, dejé la taza y la cogí. Un mensaje de su hermana, Lauren. ¿Has visto el Instagram de Clarissa? Tienes que verlo. Fruncí el ceño, con el pulgar sobre la pantalla. Instagram no era lo mío, demasiadas poses, demasiado ruido, pero sabía que Clarissa vivía para ello. Probablemente ya había publicado alguna foto presumida de ella y Trent en la playa, todo sonrisas y filtros. No quería mirar, no quería darle la satisfacción de mi atención. Pero el tono de Lauren sonaba apagado, urgente. Abrí la aplicación, escribí el nombre de usuario de Clarissa y ahí estaba. El vídeo cargó rápido, un clip de 30 segundos de ella junto a la piscina en Maui. Estaba recostada en una silla, con gafas de sol sobre la nariz, una bebida y una sombrillita en la mano. El océano brillaba tras ella, azul e infinito, y ella hablaba, su voz se elevaba por encima del sonido de las olas. Nueva vida, nuevas energías, dijo, sonriendo a la cámara con suficiencia. Por fin, libre del peso muerto. Aloha, perdedores. El vídeo terminó con ella lanzando un beso, mientras Trent se reía de fondo como un aspirante a estrella de cine. Un peso muerto. Supongo que fui yo. Lo volví a ver, apretando la mandíbula, pero no estaba enojado, todavía no. Solo tenía frío. Creyó que había ganado, que me había dejado atrás para siempre. Que lo pensara. Bajé a los comentarios, esperando lo de siempre, sus amigos elogiando lo guapísima que estaba, lo afortunada que era. Pero no fue así.
Ni de cerca. El primero que vi dijo, espera, Trent ya está con esa otra chica. Luego otro, lo vi anoche en el bar con otra chica. Clarissa, ¿estás bien? Hay más gente amontonada, desconocidos, lugareños, gente que ni siquiera se acostó. La está engañando, jaja, escribió uno. Le quitó el dinero y huyó, dijo otro. Dejé de desplazarme, me recosté en el mostrador y dejé que la idea se asimilara. 2 días en el paraíso, y su plan perfecto ya estaba tomando forma. No me reí ni sonreí, simplemente me quedé allí, mirando la pantalla. Una parte de mí quería sentir lástima por ella. Había cobrado sus 2 millones, me había dejado plantado, se había ido a Hawái con ese gamberro, y ahora esto. Trent la engañaba, delante de sus narices, mientras ella pagaba su viaje. Fue casi demasiado perfecto. Colgué el teléfono y terminé mi café, con la taza caliente en mis manos. Los comentarios no paraban de llegar. Veía las notificaciones iluminándose, pero no necesitaba leer más. Había publicado ese vídeo en Flex para mostrarle al mundo que había mejorado. Y ahora el mundo se reía de ella. Bien. Tomé mis llaves y salí. La camioneta arrancó con su rugido habitual y conduje hacia la oficina, con la radio apagada esta vez. Mi mente estaba demasiado llena para dejar entrar la música. La voz de Clarissa del vídeo no dejaba de sonar en mi cabeza, peso muerto, Elouja, perdedores, y me preguntaba cuánto tardaría en darse cuenta del juego de Trent. No era tonta, en realidad, pero estaba ciega cuando se trataba de él. Siempre lo había sido. Lo había visto hacía meses, como se demoraba demasiado al dejarla, como me sonreía con suficiencia como si supiera algo que yo desconocía. Lo había dejado pasar. Pensó que con el tiempo lo descubriría. Tal vez ahora sí. En la oficina, Dave estaba hablando por teléfono, paseándose con los auriculares puestos. Me hizo señas para que me acercara, pero negué con la cabeza y me dejé caer en la silla. Abrí mi portátil, abrí un código que había estado modificando e intenté concentrarme. La pantalla se volvió borrosa por un segundo, con números y líneas amontonándose, pero parpadeé para despejarla. ¿Trabajo? Eso era lo que importaba ahora. No ella. No era Trent. No era un vídeo de Instagram. El contrato estaba en marcha, el dinero llegaba y yo tenía una vida que construir. Escribí un rato, con los dedos firmes, el ritmo me devolvía a la realidad. Dave colgó y se dejó caer en su silla. ¿Ya viste los números?, preguntó. Asentí. Sí. Se ve bien. Sonrió. Mejor que bien, hombre. Estamos listos. Hablamos de trabajo durante 1 hora, plazos, mejoras, un nuevo empleado que podríamos incorporar. Se sentía normal, sólido, como el terreno que me faltaba. Pero en el fondo, el vídeo de Clarissa me seguía dando vueltas. No fueron sus palabras, esas que podía ignorar, sino los comentarios. Trent la engañaba. Si era cierto, pronto lo descubriría. ¿Y luego qué? Aparté ese pensamiento y seguí trabajando. El almuerzo llegó y se fue. Sándwiches del restaurante de la esquina. Y por la tarde, ya estaba metido en el sistema, probando parches, asegurándome de que todo funcionara correctamente. El gobierno no se metía con estas cosas, y yo tampoco. Salí tarde de la oficina, con el cielo oscuro y nublado. De vuelta a casa, volví a pensar en ella. El paraíso era una mentira, ya debía saberlo. $2 millones no compraban lealtad, no compraban la verdad. Trent era un estafador, lo había vigilado desde el primer día, y ella le había dado todo. Entré al estacionamiento, apagué el motor y me quedé allí sentado 1 minuto. Mi teléfono estaba en silencio, no había más mensajes de Lauren ni llamadas. Subí las escaleras, abrí la puerta y entré. El aire estaba quieto, el tenue rastro de su perfume casi había desaparecido. Me quité las botas y agarré una cerveza, la botella fría me sudaba en la mano. No volví a mirar Instagram, no hacía falta. Los comentarios ya habían dicho suficiente. Había presumido de su nueva vida, y esta ya se estaba desmoronando. Tomé un sorbo, me apoyé en la encimera y dejé que el día transcurriera. Hacía 2 días, se había marchado,
con el tenedor y el cuchillo aún sobre la mesa. Ahora estaba en Maui, probablemente mirando una tumbona vacía donde solía estar Trent. No me hacía ninguna gracia, no precisamente. Pero tampoco me sorprendió. Había apostado por el tipo equivocado. ¿Y yo? Seguía aquí, de pie, construyendo. El paraíso podía quedársela. Me esperaba algo mejor. Estaba despatarrado en el sofá esa noche, con la tele parpadeando y una repetición de un programa nocturno que en realidad no estaba viendo, cuando mi teléfono se iluminó sobre la mesa de centro. El reloj marcaba las 3:17, demasiado tarde para que alguien normal llamara. Me froté los ojos, alargué la mano y vi el número. Clarissa. Se me revolvió el estómago, solo un poquito. No había sabido nada de ella desde que se fue, ni una palabra más allá de ese vídeo de Instagram presumiendo su nueva vida en Maui. Y ahora aquí estaba, llamándome en mitad de la noche. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, y luego contesté. No dije nada, solo me puse el teléfono en la oreja y esperé. Tom. Su voz se escuchó temblorosa, entrecortada. Estaba llorando, lo oí en la respiración agitada. Tom, ¿estás ahí? Guardé silencio un segundo, dejando que el silencio se alargara. Sí. Dije finalmente, sin alterarme. ¿Qué pasa? Entonces sollozó, fuerte y descontrolado, el tipo de llanto que solía hacer cuando quería que me sintiera mal por ella. ¿Puedes transferirme dinero? Por favor. No. No me queda nada. Apreté el teléfono con fuerza. Dinero. Por eso llamaba. No para disculparse, ni para dar explicaciones, solo para pedir dinero. Me incorporé lentamente, mientras el sofá crujía bajo mis pies, y respiré hondo. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba bastante bien. Ella sorbió por la nariz, y sus palabras salieron atropelladamente. ¿Se fue? La mitad. La mitad de la herencia. $1.000.000. Trent se lo llevó. Se llevó mi tarjeta, mis joyas, todo, y se fue. Me desperté y no estaba. Me llamaron del banco y me dijeron que habían vaciado la cuenta durante la noche. Estoy atrapado aquí, Tom. No puedo pagar el hotel, no puedo volver a casa. Por favor, necesito ayuda. Se le quebró la voz de nuevo y empezó a llorar con más fuerza. Me recosté, mirando al techo, la luz azul del televisor se reflejaba en las paredes. $1.000.000. Trent la había manipulado, tal como lo imaginé. No me sorprendió que los tipos como él no se queden por amor. Se quedan por lo que pueden aguantar. No dije nada enseguida. Una parte de mí quería colgar, dejarla sola en el desastre que había armado. Me había dejado, me había llamado pobre, se había escapado a Hawái con ese gamberro, y ahora estaba allí, suplicando. Pero otra parte de mí, la que recordaba los años que pasamos juntos, las noches tranquilas antes de que empezara a odiarme, me mantuvo al teléfono. ¿Cómo consiguió tu tarjeta?, pregunté con voz firme. Hipó entre lágrimas. No lo sé. Confiaba en él. Lo compartíamos todo, la habitación, la cuenta. No pensé que él. Se detuvo, como si no pudiera decirlo. Podía imaginármela ahora, sentada en una habitación de hotel carísima, con el rímel corrido por la cara, sola. El paraíso se había convertido en una pesadilla, tal como lo había imaginado. Me levanté, fui a la cocina y tomé un vaso de agua. El teléfono seguía pegado a mi oído, y sus sollozos llenaban el silencio. Así que se fue, dije, más para mí que para ella. Tomé tus cosas y me largué. No respondió, solo lloró más fuerte. Tomé un sorbo, el agua fría me golpeó la garganta, y me apoyé en la encimera. Hace 2 días, estaba presumiendo junto a la piscina, llamándome inútil. Ahora estaba sin Blanca, abandonada, y me llamaba a las 3 de la mañana. Debería haber sentido algo, quizá rabia, o satisfacción. Pero no lo hice. Solo una especie de vacío sordo. Tom, por favor, susurró. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Pero tengo miedo. No sé qué hacer. Dejé el vaso y golpeteé la encimera con los dedos. Te queda $1.000.000, ¿verdad,
pregunté. Ella sorbió por la nariz. Sí, pero está bloqueado, el banco lo congeló al ver el retiro. Todavía no puedo tocarlo. Y el hotel amenaza con llamar a la policía si no pago antes de mañana. Casi me río, casi. La policía. Después de tanta palabrería, estaba a una mala noche de acabar en la cárcel de Maui. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, manteniendo un tono sereno. 5.000, murmuró. Solo para cubrir la habitación y el vuelo de regreso. Te lo pagaré. ¿Lo juro? 5.000. Poca cosa comparado con lo que ella tenía, con lo que me había echado en cara. Volví al sofá y me senté, con el teléfono todavía pegado a la oreja. La tele estaba dando un anuncio, un tipo gritando sobre una licuadora. Lo silencié. ¿Seguro que Trent se fue?, pregunté. Soltó un suspiro tembloroso. Sí, sus cosas también desaparecieron. En recepción dijeron que se marchó hace horas. Creo que está con otra persona. Lo decían en internet, pero no me lo creía. En internet. Los comentarios de Instagram. Los había visto, todos los habían visto. Trent siendo infiel, Trent escapándose con una chica de la zona mientras Clarissa pagaba la cuenta. Lo había ignorado, probablemente se había convencido de que eran celos. Ahora era real. Me froté la cara, la barba incipiente se sentía áspera bajo la mano. ¿Y cuál es tu plan?, dije. ¿Volver aquí y qué? Se quedó callada y luego susurró, no lo sé. Solo necesito salir de aquí. Por favor, Tom. Ya lo averiguaré después. No le debía nada, ni un centavo, ni una palabra. Había tomado su decisión, salió con la cabeza en alto y con su novio del brazo. Pero oírla así, asustada, perdida, me despertó algo que no quería sentir. Ni lástima, ni amor, solo recuerdo. Suspiré. Lo pensaré, dije. Vete a dormir. Llámame mañana. Empezó a protestar, pero colgué antes de que terminara. El apartamento volvió a quedar en silencio, solo se oía el zumbido del frigorífico de fondo. Tiré el teléfono sobre el cojín a mi lado y me recosté, cerrando los ojos. $1.000.000 perdidos. Trent la había destrozado, dejándola solo con una tarjeta de crédito al límite y el corazón roto. Podría transferir el dinero, 5.000 no eran nada para mí ahora, no con el dinero del contrato entrando a raudales. ¿Pero quería hacerlo? ¿Quería ser el hombre al que ella acudía cuando su paraíso se desmoronaba? Me levanté, apagué la tele y me fui a la cama. Las sábanas estaban frías cuando me metí en la cama, con la mente dando vueltas. Me había llamado pobre, me había dejado por mentir, y ahora su pesadilla apenas comenzaba. Podía ayudarla o dejarla hundirse. Miré al techo, las sombras se movían al pasar un coche. Hace 2 días, sonreí y dije, de acuerdo. Ahora ella rogaba, y yo era quien tenía el poder. Aún no sabía qué hacer. Pero una cosa estaba clara, su pequeño mundo perfecto había desaparecido, y yo seguía aquí. Seguía de pie. Seguía siendo yo. Me desperté tarde a la mañana siguiente, con el sol ya alto, filtrándose por las persianas y calentando la habitación. Mi teléfono seguía en el sofá, donde lo había dejado después de la llamada de Clarissa, y no me apresuré a mirarlo. Su voz, sollozante y desesperada, me acompañó, resonando en mi cabeza como una pesadilla que no podía quitarme de la cabeza. Me había rogado que me diera dinero, 5.000 para sacarla de Maui y alejarla del lío en el que Trent la había metido. $1.000.000 perdidos, robados por el tipo por el que me había dejado. Debería haber sentido algo de satisfacción, tal vez, o alivio, de que su paraíso se hubiera derrumbado tan rápido. Pero no lo hice. Solo una especie de quietud serena, como la calma después de una tormenta. Me levanté, me estiré y fui a la cocina. El café, otra vez fuerte y solo, como me gustaba. La máquina silbó al preparar el café, y me apoyé en la encimera, mirando la pared. Me había llamado a las 3:17, asustada y desamparada, con la voz entrecortada como si finalmente hubiera tocado fondo. No le había dicho que sí. Tampoco le había dicho que no, solo le dije que durmiera y me llamara más tarde. Ya era casi mediodía y me preguntaba si lo volvería a intentar.
Una parte de mí esperaba que no lo hiciera. No quería ser su salvavidas, no quería hacerme el héroe después de que se marchara llamándome Sin Blanca. Pero otra parte de mí, la testaruda, no dejaba de repetir sus palabras. Te lo pagaré. Lo juro. Como si todavía pensara que el dinero podría solucionar esto. Serví el café en una taza y di un sorbo, dejando que el calor me despertara. Mi teléfono vibró en el sofá, pero lo ignoré por ahora. No necesitaba oírla llorar de nuevo, todavía no. En cambio, agarré mi portátil de la mesa y lo abrí. Trabajar. En eso me concentraría. El contrato avanzaba rápido. Dave me había enviado un borrador de la siguiente fase anoche, y necesitaba revisarlo. Pero antes de ponerme manos a la obra, hice algo más. Abrí LinkedIn. Mi perfil estaba vacío, apenas lo usaba, solo una foto de perfil y un historial laboral antiguo que no había tocado en años. Clarissa siempre decía que era patético, que no tenía suficientes contactos. Hoy cambiaría eso. Escribiría despacio, con calma, con sencillez, orgulloso de cerrar nuestro mayor acuerdo de ciberseguridad hasta la fecha. De 7 cifras. Brindemos por construir en silencio. Adjunté una foto que Dave tomó hace unas semanas, él y yo afuera de la oficina, sonriendo como niños después de firmar los papeles. Nada ostentoso, solo la prueba. Presioné el botón de publicación y me recosté, con la laptop caliente en mis muslos. No era para ella, en realidad no. Era para mí. Para el tipo al que había llamado pobre, el tipo al que había dejado atrás. Pero sabía que lo vería. Me siguió hasta allí, probablemente para vigilar, y esto la golpearía como una bofetada. Cerré la laptop y terminé mi café, la taza se vació demasiado rápido. El teléfono volvió a vibrar. Suspiré, dejé la taza en el fregadero y fui a recogerla. 2 mensajes. Uno de Dave, la publicación se ve bien, amigo. El teléfono ya está sonando. El otro de Clarissa, ¿podemos hablar? Lo envié hace una hora. Lo miré fijamente, con el pulgar sobre la pantalla. Ella lo había visto. Sabía que sí. LinkedIn no oculta las visitas, y ella fue lo suficientemente curiosa como para comprobarlo. 7 cifras. Más de sus 2 millones, más de lo que jamás pensó que podría alcanzar. No respondí, simplemente lo dejé en visto y tiré el teléfono al sofá. Que se enfadara. La dejé allí sentada en Maui, sin Blanca y sola, preguntándose cómo lo había logrado. Tomé mis llaves y salí. La camioneta arrancó con su rugido habitual y conduje hasta la oficina, las calles estaban tranquilas para ser sábado. Mi mente seguía divagando hacia su llamada. 1 millón perdido. Trent la había vaciado, tarjeta, joyas, todo, y la había dejado sin nada. Lo vi venir, ¿verdad? Su sonrisa, su forma de pegarse a ella como una lapa después de toda la lectura. Ella confió en él, le entregó su futuro, y él se lo llevó. Entré en la oficina, aparqué y me quedé allí sentado un minuto. El edificio estaba vacío, Dave no iba a venir hoy, pero me gustaba la tranquilidad. Me daba espacio para pensar. Una vez dentro, encendí las luces y me dejé caer en mi silla. El escritorio era un desastre, papeles, tazas de café, una planta medio muerta que Dave juró regar. Abrí mi portátil de nuevo, abrí los archivos del contrato y empecé a leer. Números, plazos, entregas, me tranquilizó, me sacó del caos mental. El trato era real, el dinero era real, y yo lo había conseguido. Ni ella, ni yo, Trent. Trabajé durante horas, el silencio roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mi teléfono se quedó en silencio, sin mensajes ni llamadas. ¿Bien? No quería saber nada de ella todavía. Al caer la tarde, me recosté, con el cuello entumecido de tanto mirar la pantalla. La publicación de LinkedIn había estallado, me gusta, comentarios, mensajes de antiguos compañeros de la universidad con trajes de todos los tipos que querían conectar. Leí algunos por encima. Felicidades, tío. Sabía que lo conseguirías. Tomémonos una cerveza algún día. La mayor parte no me importaba, pero los números me hicieron sonreír. La gente estaba mirando ahora. La gente lo sabía.
Y en algún lugar, Clarissa también observaba. Me la imaginaba sentada en la habitación del hotel, revisando su teléfono, viendo mi nombre junto a una cifra de 7 cifras. ¿Quién está arruinado ahora? Cerré la laptop, me levanté y me estiré. El sol se ponía, proyectando largas sombras a través de la ventana. Cerré el coche y conduje a casa, la camioneta traqueteando sobre los baches. De vuelta al apartamento, cogí una cerveza de la nevera y me dejé caer en el sofá. Mi teléfono vibró otra vez. Clarissa. Tom, por favor. Vi tu publicación. Me alegro por ti. ¿Podemos hablar? Me alegro por mí. Claro. Lo dejé en lectura otra vez, tomé un sorbo de cerveza y encendí la tele. Había un juego en marcha, ruido para llenar el silencio. Me había llamado pobre, me había dejado por un ladrón, y ahora quería hablar. Después de mostrarle al mundo lo que había estado ocultando, me recosté, con la botella fría en la mano. Estaba atascada, con la factura del hotel acumulándose, sin tren, sin efectivo. Y yo estaba allí, con un trato que ella jamás había previsto. No necesitaba responderle. No necesité cablearla. Ya había hecho su cama, y yo no iba a meterme a arreglarla. El juego seguía monótonamente, y dejé que la noche me envolviera. Volvería a llamar. Sabía que lo haría. Pero por ahora, esperaría. Que viera cómo era realmente la ruptura. Que descubriera quién había ganado. Me desperté con el zumbido de mi teléfono, la pantalla llenándose de notificaciones inesperadas. Era domingo por la mañana, lo suficientemente temprano como para que el apartamento aún estuviera fresco y tranquilo, el tipo de silencio que había empezado a gustarme. Me levanté del sofá, donde me había quedado dormido viendo el partido, y agarré el teléfono, entrecerrando los ojos ante el aluvión de alertas. Ni mensajes, ni llamadas, sino redes sociales. Me froté la cara, intentando despejarme del sueño, y abrí el primero. Era una etiqueta de Dave en TikTok, nada menos. ¿Ya la viste? Había escrito. Hice clic en el enlace y allí estaba Clarissa, al frente, hecha un lío que no podía disimular. El vídeo no era suyo, lo había publicado otra persona, una cuenta cualquiera con una marca de verificación azul y demasiados seguidores. Era inestable, grabado desde lejos, pero la veía con total claridad. Estaba parada afuera de un hotel en Maui, con el pelo revuelto y la voz alta y cortante mientras discutía con un tipo uniformado, probablemente el gerente. Te lo dije, te lo pago mañana, espetó, agitando su teléfono como si fuera una prueba. El tipo negó con la cabeza, cruzó los brazos y dijo algo que no pude oír. El pie de foto decía, la hija de un millonario es engañada y su novio la deja en la ruina en Hawái. Los comentarios fueron brutales. ¿Dejó a su marido por esto? El karma es rápido. Trance viviendo su mejor momento mientras ella llora, jaja. Desplacé la página, con el pulgar lento, y vi cómo subían las visualizaciones, 50.000, 60.000, 70.000. Viral. Se había vuelto viral, y no como ella quería. Colgué el teléfono y caminé hacia la cocina, con los pies descalzos fríos en el suelo. ¿Café? Necesitaba café. La máquina gorgoteaba al prepararlo, y me apoyé en el mostrador, dejando que el vídeo se repitiera en mi cabeza. Parecía desesperada, acorralada, nada que ver con la Clarissa petulante que había sonreído junto a la piscina hacía 2 días. Su nueva vida se desmoronaba, y ahora el mundo lo sabía. Serví el café en una taza y di un sorbo, el calor me despertó. Mi publicación de LinkedIn la había alcanzado ayer, 7 cifras, mi victoria silenciosa. Y ahora esto. Trant se había fugado, y todo Internet la estaba arrastrando por ello. No me sentía mal, no exactamente, pero tampoco bien. Simplemente, tranquilo. El teléfono volvió a sonar. Otra etiqueta, esta vez en X. La abrí y vi un hilo, un vecino de Maui contándole toda la historia. Anoche vi a ese tal Trant en un bar y empezó todo. Estaba con otra chica, no la del hotel. Pagó todo en efectivo, un montón. Supe que también compró un piso aquí, todo a su nombre. Las respuestas se acumularon rápidamente. Espera, ¿usó su dinero para eso? Es una payasa.
Su marido debe estar partiéndose de risa. Yo no me reía, todavía no, pero no podía discutir con los demás. Trant la había engañado, le había quitado $1 millón, la había abandonado y se había juntado con una chica nueva en un lugar nuevo. Clarissa se quedó sin nada, sin hogar en el paraíso, avergonzada y sin Blanca. Me senté a la mesa, taza en mano, y seguí navegando. Su propio TikTok era ahora una zona de guerra. Ese vídeo que había publicado junto a la piscina, presumiendo de haberme dejado, quedó sepultado bajo comentarios que la destrozaban. ¿Cómo va esa nueva vida? Trant le dio las gracias por el apartamento, debería haberse quedado con ese peso muerto. Incluso sus seguidores, los que solían adularla, estaban cambiando de opinión. Te mereces algo mejor, escribió uno, como si eso lo suavizara. El karma es real, dijo otro. Tomé un largo sorbo de café y dejé la taza. Quería atención, quería presumir. Ahora la tenía, millones de ojos viéndola caer. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez de Clarissa. Un mensaje. Lo siento. Vi el vídeo. No era mi intención. Lo miré fijamente, con la mandíbula apretada. ¿No querías decir por qué? ¿Por dejarme? ¿Por presumir de Trant? ¿Por dejarme engañar? No respondí, simplemente lo dejé ahí y abrí. Rompidos en una sartén, el chisporroteo atravesando el silencio, y los cociné a fuego lento. El olor llenó la cocina, conectándome a tierra. Ahora lo lamentaba, claro. Lo lamentaba que el mundo se riera, lo lamentaba que su plan hubiera fracasado. Pero no lo lamentaba por mí. En realidad no. Comí en la mesa, con el teléfono boca abajo a mi lado. El revuelo era público ahora, caótico y ruidoso, y no tuve que mover un dedo. Trant había hecho el trabajo, había tomado su dinero, había comprado un apartamento y había traído en avión a una chica de Ohio, según la examen. ¿Ohio? Ese detalle se me quedó grabado. Había tenido novia desde siempre, probablemente esperando entre bastidores mientras ordeñaba a Clarissa hasta dejarla seca. Terminé los huevos, enjuagué el plato y agarré las llaves. Necesitaba aire, necesitaba moverme. La camioneta arrancó con su rugido habitual, y conduje, sin rumbo fijo, solo por ahí. Las calles estaban tranquilas, como el semáforo de domingo. Bajé la ventanilla, dejé que la brisa me diera en la cara y pensé en ella. Sin hogar. Eso decía la publicación. El hotel la había echado, sin dinero ni crédito, solo una maleta y un teléfono lleno de odio. Podría haberle enviado los 5.000 que me pidió anoche. Podría haberle conseguido un vuelo de regreso. Pero no lo hice. Me había llamado pobre, me había dejado por mentir, y ahora lo pagaba. Entré en una gasolinera, llené el tanque y me apoyé en la camioneta mientras el surtidor sonaba. Un tipo pasó por allí, saludándome con la cabeza como si nos conociéramos. Asentí, pensando todavía en ella. De vuelta a casa. Me dejé caer en el sofá y volví a mirar mi teléfono. El vídeo de TikTok ya tenía 200.000 visualizaciones, y la examenaza era tendencia. Los sitios de noticias lo retomaban con titulares clickbait como, «Eres estafada por su novio en un desastre en Hawái». Su nombre estaba por todas partes, su rostro aparecía en todas las pantallas. Abrí LinkedIn, mi publicación seguía dando que hablar, los comentarios no paraban. Qué inspirador, Tom. El silencio es oro. Sonreí con suficiencia, solo un poco. Ella también lo vería, mi victoria junto a su derrota. ¿Quién está arruinado ahora? El día se alargó. Limpié el apartamento, tiré sus revistas viejas, limpié las encimeras, borré hasta el último rastro de ella. El teléfono permaneció en silencio, sin mensajes ni llamadas. Ella estaba ahí fuera, ahogándose en la lluvia radiactiva, y yo estaba aquí, de pie. Trent tenía su dinero, Internet su orgullo, y yo mi vida. Tomé una cerveza, la destapé y me recosté. La tele parpadeaba, una película vieja que no me interesaba. No necesitaba verla estrellarse, ya había visto suficiente. El mundo hacía el trabajo por mí. Y eso me parecía bien. Más que bien. A la mañana siguiente, iba por la mitad de mi café cuando oí que llamaban a la puerta, primero suave, luego más fuerte, insistente.
No era Dave, él había escrito antes de aparecer, y nadie más venía sin avisar. Dejé la taza, con un nudo en el estómago, y caminé hacia la puerta. Por la mirilla, la vi. Clarissa. Sin maquillaje, sin gafas de sol, solo ella allí de pie, con una camiseta arrugada y vaqueros, y una maleta a sus pies. Llevaba el pelo recogido, despeinado, y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante días. Me quedé paralizado, con la mano en el pomo. Había volado de vuelta. De alguna manera, había conseguido el dinero para un boleto y había venido directamente. Abrí la puerta lentamente, las bisagras chirriaron, y ella me miró con el rostro desencajado. Tom, susurró, casi sin voz. Cometí un error. No dije nada, solo me aparté y la dejé hablar. Arrastró la maleta adentro, las ruedas raspando el suelo, y se quedó allí, retorciéndose las manos. Lo siento, dijo, con lágrimas en los ojos. No debería haberme ido. No debía haber dicho esas cosas. Trent, se lo llevó todo, y yo fui tan estúpida, y ahora, se detuvo, ahogándose en un sollozo, y me tomó la mano. Me aparté, lo justo para mantener la distancia entre nosotros. Su tacto se sentía extraño ahora, como si perteneciera a otra persona. Has vuelto, dije con voz monótona. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Se secó la cara con la manga, sorbiendo. Vendí mi reloj, el que me regaló papá. Me alcanzó para un vuelo. Tenía que volver, Tom. No tenía a dónde ir. A ningún otro sitio. Eso me afectó más de lo que esperaba. Había quemado todos los puentes, a sus amigos, a sus seguidores, su nueva vida, y ahora estaba aquí, en mi puerta, suplicando. Crucé los brazos y me apoyé en la pared, observándola. ¿Qué quieres?, pregunté. Bajó la mirada, con los hombros temblorosos. Solo necesito un lugar donde quedarme. Solo un ratito. Ya lo solucionaré. Lo prometo. Por favor. Dejé que sus palabras flotaran allí, pesadas en el silencio. 2 semanas atrás, se sentó frente a mí, leyendo en la pared, sonrió con suficiencia y dijo que había terminado con mi vida en la ruina. Ahora estaba en la ruina total, y yo no. Había visto los vídeos, leído las publicaciones. Trent se había llevado 1 millón, la había dejado abandonada, y Internet la había destrozado. Voló de vuelta con solo una maleta y un reloj vendido, y aquí estaba, pidiéndome que la salvara. No me moví, no respondí, solo la miré. Había perdido la confianza, el brillo. Solo quedaba una mujer asustada que había apostado mal. Sé que te lastimé, dijo con la voz quebrada. Sé que no merezco esto. Pero te lo ruego, Tom. No me queda nada. Se acercó, extendiendo la mano de nuevo, y esta vez la dejé flotando allí antes de retroceder. No solo me hiciste daño, dije. Mi tono firme, frío. Apostaste contra mí. Me miraste a los ojos y dijiste que no era suficiente. Y perdiste. Su rostro se retorció, más lágrimas cayeron, pero no me detuve. Te fuiste con Trent, con tus 2 millones, pensando que habías ganado. Ahora él tiene la mitad, y tú no tienes nada. Es culpa tuya. Se hundió en el sofá, hundiendo la cara entre las manos, sollozando fuerte y descontroladamente. Me quedé allí, con los brazos cruzados, viéndola desmoronarse. Una parte de mí recordaba los viejos tiempos, cuando nos reíamos mientras pedíamos comida para llevar, cuando ella se acurrucaba a mi lado en noches como esta. Pero eso había terminado. Lo había arrasado, salió con la cabeza en alto y con su novio del brazo. Ahora quería que yo recogiera los pedazos. Me equivoqué, murmuró entre sus manos. Ya lo veo. Te va muy bien, Tom, con tu empresa y tu trato. Lo vi en LinkedIn. Estoy orgulloso de ti. Simplemente te necesito. Me di la vuelta, fui a la cocina y tomé un vaso de agua. No por ella, sino por mí. Tenía la garganta seca y la cabeza me daba vueltas. Orgulloso de mí. Qué curioso que dijera eso ahora, después de que todo el mundo lo supiera, después de haberle mostrado lo que ocultaba. Tomé un sorbo, con el vaso frío en la mano, y la miré. Estaba hecha un desastre,
con los hombros caídos y los ojos hinchados, nada que ver con la Clarissa que se regodeaba junto a la piscina. No me necesitas, dije. Necesitas una red de seguridad. Ya no soy eso. Levantó la cabeza y me miró como si le hubiera dado una bofetada. Tom, por favor. Haré lo que sea. Lo arreglaré. Dejé el vaso y golpeteé la encimera con los dedos. Lo que fuera. Como si eso significara algo ahora. No puedes quedarte aquí, dije. No después de lo que hiciste. Tú tomaste tu decisión. Empezó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez, pero no me moví. ¿A dónde se supone que voy a ir?, se lamentó. No lo sé, dije. Tu hermana, quizá. Un hotel. Descúbrelo. Ella negó con la cabeza, desesperada. No tengo dinero para un hotel. Lauren no me lleva. Está furiosa por los vídeos. Por favor, Tom, solo una noche. Quise decirle que no, quería empujarla y cerrar la puerta con llave. Pero se veía tan pequeña, tan rota, que dudé. Una noche, finalmente dije. Entonces te vas. Ella asintió rápidamente, limpiándose la cara. Gracias. Me voy mañana, lo juro. No respondí, solo agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Vuelvo luego, dije. No te metas en mis cosas. Murmuró algo, pero ya había salido, la puerta se cerró con un clic tras mí. Conduje sin rumbo, la camioneta retumbando por las calles. Había vuelto, pero no del todo. No había vuelta atrás a la vida que habíamos tenido. Había quemado ese puente. Paré en un restaurante, pedí una hamburguesa y comí despacio, el ruido del lugar ahogaba mis pensamientos. Ella suplicó, lloró, me buscó, pero eso no cambió nada. Ya no era su marido, no en el sentido que realmente importaba. De vuelta a casa, la encontré dormida en el sofá, con la maleta aún junto a la puerta. La dejé allí, me acosté y cerré mi habitación con llave. Una noche, ella se iría y yo sería libre. Me desperté temprano a la mañana siguiente. El apartamento seguía a oscuras y el aire estaba cargado de silencio. Clarissa ya no estaba en el sofá cuando entré en la sala. No había maleta, ni rastro de ella, salvo una manta doblada y una nota en la mesa de centro. Lo recogí, rozando el papel con los dedos. Tom, decía con su letra temblorosa, lo siento. Me voy a Lawrence. Gracias por lo de anoche. No te volveré a molestar. Eso fue todo. Sin súplicas, sin lágrimas, solo una despedida. Dejé la nota y me quedé allí, dejando que el silencio se apoderara de mí. Se había ido, tal como le había dicho. Por primera vez en semanas, el lugar se sintió completamente mío. Preparé café, con la máquina zumbando mientras lo preparaba, y me apoyé en la encimera, repasando la noche anterior. Había llegado destrozada, con la maleta en la mano, sin orgullo, pidiendo un lugar donde quedarse. Le había dado una noche, nada más, y ahora estaba fuera de mi vida otra vez. El lugar de Lawrence tenía sentido. Su hermana podría estar enojada, pero no rechazaría a Clarissa para siempre. Tomé un sorbo, el café caliente y fuerte, y sentí que algo se me quitaba de encima. Se acabaron las llamadas nocturnas, los mensajes pidiendo dinero. Había dicho que no volvería a molestarme, y le creí. Se le habían acabado las ganas de mover el cuerpo. Tomé mi teléfono y lo revisé. No tenía mensajes de ella, solo algunos de Dave sobre el trabajo. ¿Bien? Ya no necesitaba su voz en mi cabeza. Abrí mi portátil, abrí los archivos del contrato y me puse a trabajar. El acuerdo estaba tomando impulso. Reuniones con los funcionarios del gobierno la semana que viene, nuevas contrataciones pronto. Dave había estado al mando, pero yo también necesitaba un paso al frente. Escribí respuestas, programé llamadas y sentí que el ritmo me atraía. Esta era mi vida ahora, mi empresa, mis triunfos. Clarissa había intentado recuperarse, pero yo me mantuve firme. Ya no cabía allí. Al mediodía, ya había terminado de trabajar y estaba inquieta. El apartamento se sentía demasiado pequeño, demasiado silencioso. Tomé mis llaves y salí. La camioneta arrancó con su familiar traqueteo.
Conduje hasta la oficina, pero estaba vacía. Era lunes, pero Dave se había tomado el día libre. No me importó. Me gustaba la tranquilidad, me gustaba tener el espacio para mí sola. Me senté en mi escritorio, abrí la laptop y me quedé mirando la pantalla. Mi publicación de LinkedIn seguía dando que hablar. Cientos de me gusta y comentarios acumulados. Gente con la que no había hablado en años me contactaba, diciendo cosas como, estoy orgulloso de ti, amigo, y pongámonos al día. No respondí, simplemente lo dejé ahí, prueba de lo que había construido. Me recosté en la silla, con los resortes crujiendo, y pensé en su nota. No volveré a molestarte. Fue definitivo, como un portazo. Bien. No la quería de vuelta, ni como esposa, ni como fantasma. Se había acostado con Trent, había perdido su dinero, había perdido su prestigio. El mundo lo había visto. Esos vídeos, esas publicaciones. Y ahora se desvanecía en el silencio. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle. Los coches pasaban, la gente se apresuraba, la vida seguía adelante. Ahora formaba parte de eso, no estaba atrapada bajo su sombra. De vuelta en casa, cogí el teléfono y llamé a mi asistente Mila. Contestó enseguida, con voz alegre. Hola, Tom. ¿Qué pasa? Caminé por la sala, con ganas de hacer algo grande. Reserva un viaje, dije. Santorini. ¿Solo? El mes que viene. Ella se rió, sorprendida. ¿Santorini? ¡Qué elegante! Te lo mereces. Lo prepararé. Le di las gracias y colgué, mientras las ideas se asentaban. Grasa, agua azul, edificios blancos, un lugar al que siempre había querido ir. A Clarissa le había disgustado la idea. Era demasiado aburrida, dijo. Ahora iría sin ella, solo yo y el cielo abierto. Pasé la tarde limpiando, esta vez de verdad. Sus velas fueron a la basura, su ropa sobrante en una caja para donarla. El apartamento empezó a sentirse nuevo, como si perteneciera a otra persona. Para mí. Abrí las ventanas, dejé que entrara la brisa y me quedé allí, aspirándola. Mi teléfono vibró, Dave, revisando. ¿Mila dice que te vas a Gris? Me escribió. Sí, le respondí. Es hora de vivir un poco. Me dio el visto bueno y sonreí. La empresa estaba creciendo, nuevos contratos, nueva gente, y Mila podía encargarse de todo mientras yo no estaba. Confiaba en ella. Confié en mí misma. Esa noche, solicité el divorcio. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, llené los formularios en línea y presioné enviar. Sin abogados, sin problemas, solo una ruptura limpia. El nombre de Clarissa ya no estaba en nada, cuentas bancarias, alquiler, todo. No necesitaba su firma, ella se había ido primero. Me llegó el correo electrónico de confirmación y lo leí 2 veces, dejándolo absorber. ¿Listo? Terminado. Tomé una cerveza, la destapé y me senté en el sofá, con la tele apagada por una vez. El silencio ya no era vacío, era mío. Pensé en Santorini, el sol en el agua, las noches tranquilas, sin nadie a quien rendirle cuentas. Me lo había ganado, ¿no? Años de esforzarme, ocultando mis logros, dejándola creer que no valía nada. Ahora era libre, libre de ella, libre del peso que me había impuesto. Se había quedado callada, había vuelto a casa de Lauren, y yo seguía adelante. La empresa se expandía, el dinero fluía a raudales y mi vida comenzaba de nuevo. Tomé un sorbo de cerveza, con la botella fría en la mano, y dejé que la noche se extendiera. Se acabó Clarissa, se acabó el pasado. Solo yo. Dormí profundamente esa noche, sin sueños ni interrupciones. Desperté con la luz del sol y el canto de los pájaros afuera. Café, camioneta, oficina, la rutina se sentía bien, estable. Mila me envió un mensaje con los detalles del vuelo a Santorini en 3 semanas. Sonreí, imaginándolo. Clarissa se había ido, su voz se había apagado, su sombra se había disipado. No necesitaba venganza, no necesitaba que me viera ganar. Solo necesitaba esto, mi libertad, mi vida. Y ahora lo tenía todo.
Me quedé al borde del escenario, con las luces encendidas en mi cara, y la multitud, una confusión de trajes y corbatas, se extendía frente a mí. 6 meses después, estaba en una sala de conferencias en San Francisco, a punto de dar una conferencia magistral en una cumbre tecnológica. Sentía la corbata apretada, pero no me moví, simplemente respiré hondo y me acerqué al micrófono. La pantalla detrás de mí se iluminó con el titular. De esposo sin Blanca a millonario CEO, como el silencio se convirtió en su estrategia de poder. La sala se quedó en silencio, cientos de ojos me observaban, y empecé a hablar. Hace 6 meses, dije con voz firme. Estaba sentado a una mesa, viendo cómo cambiaba mi vida. No porque yo lo quisiera, sino porque alguien más lo decidió. Hice una pausa, dejé que las palabras flotaran. Aún no sabían ni la mitad. Les conté la historia, no toda, solo lo suficiente. Como cofundé una startup de ciberseguridad, trabajé de noche mientras el mundo dormía, y perseguí un contrato gubernamental que llegó a ser millonario. No mencioné a Clarissa por su nombre, no hacía falta. Los titulares me habían hecho eso. La gente me veía como una cosa, decía, pero yo era otra. Me quedé callado, seguí trabajando, y cuando llegó el momento, dejé que los resultados hablaran. La multitud asintió, algunos garabateando notas, otros inclinándose hacia adelante. Podía sentir el cambio de energía, querían más. Se lo di, cifras, plazos, cómo habíamos escalado la empresa, cómo el silencio había sido mi ventaja. Se lo tragaron todo. Después, entre bastidores, todavía me zumbaban las manos. Mila estaba allí, sonriendo, dándome una botella de agua. «La rompiste, Tom», dijo. «Ya te llaman leyenda». Tomé un sorbo, el frío me golpeó la garganta, y me encogí de hombros. «Acabo de decir la verdad». Se rió. «Sí, bueno, la verdad es bastante buena». Salimos juntos, pasando junto a gente que me daba palmaditas en el hombro, diciendo cosas como, inspirador, hombre, y gran charla. Asentí y seguí adelante. La cumbre estaba abarrotada, técnicos, inversores, periodistas, y mi nombre estaba por todas partes. Carteles, programas, incluso un tipo con un micrófono que me acorraló para una entrevista rápida. «¿Cómo lo hiciste?», me preguntó. Se quedó callado, le dije. «Que se note el trabajo». Lo garabateó y me escabullí. Había volado desde Santorini la semana anterior, 3 semanas de sol, mar y nada más que mis propios pensamientos. El viaje había sido todo lo que había deseado, mañanas tranquilas con café en un balcón, paseos por calles encaladas, noches contemplando las estrellas. Sin Clarissa, sin pasado, solo yo. La compañía había seguido adelante sin mí, Mila y Dave llevándola. Habíamos contratado a 10 personas nuevas, cerrado 2 contratos más y nos mudamos a una oficina más grande. El dinero ya era estable, más de lo que jamás había soñado, y se me daba bien gestionarlo y hacerlo crecer. Santorini había sido mi reinicio, la prueba de que podía vivir por mí mismo. Ya había vuelto, y el mundo me observaba. Tomé un café en el salón del Summit y busqué un rincón tranquilo. Mi teléfono vibró, Dave, enviando un enlace. «Miren esto», escribió. Era un artículo recién publicado. Tom Ellis, el millonario silencioso, impresiona en Tech Summit. Lo ojeé. Lo más destacado de la conferencia, citas de mi charla, una foto mía a mitad de frase, luciendo más lúcido de lo que me sentía. Ellis convirtió la traición personal en un triunfo profesional, decía, demostrando que la resiliencia da sus frutos. Traición. Se referían a Clarissa, aunque no lo dijeran. Su historia se había desvanecido, esos vídeos virales, el desastre de Maui, todo era noticia vieja. Me dijeron que era mía. Colgué el teléfono y di un sorbo a mi café, el ruido de la cumbre se desvanecía a mi alrededor. Se había quedado callada después de aquella noche en mi sofá. Ni llamadas ni mensajes, solo la nota prometiendo que me dejaría en paz. Por Lauren, me enteré de que se había mudado a un lugar pequeño, había conseguido trabajo en una boutique y se había mantenido tranquila. El divorcio fue rápido, con los papeles firmados, sin peleas. Ella no pidió nada, no tenía argumentos para apoyarse. $2 millones se convirtieron en cero, Trent Lon se fue con su apartamento y su novia de Ohio.
Ya no revisé sus redes sociales, no hacía falta. Ella era un fantasma, y yo estaba allí, vivo, triunfando. Terminé el café y me dirigí al hotel, la ciudad bullía al otro lado de mi ventana. Mi habitación estaba en un piso alto, la vista era pura luz y cristal, y allí estaba, con las manos en los bolsillos. Hace 6 meses, le sonreí al despedirme, dejé el tenedor y el cuchillo y la dejé marchar. Pensó que estaba sin Blanca, que Trent era su futuro. Ahora era el chico del escenario, el de los titulares, el del que no paraban de hablar. No necesitaba venganza, no necesitaba que sufriera más de lo que ya había sufrido. Solo necesitaba ganar. Y lo hice. Grande. Al día siguiente, volé a casa. La camioneta me esperaba en el aparcamiento, la misma vieja chatarra oxidada, y la conduje de vuelta al apartamento, las calles me eran familiares y mías. Mila tenía la oficina funcionando a la perfección, los nuevos empleados se capacitaban, los contratos se renovaban, y yo me volví a instalar. La vida era buena, estable, plena. Esa noche preparé la cena, un bistec poco hecho, como me gustaba, y cené sola, con la tele apagada, en silencio. Mi teléfono vibró una vez, una felicitación de un viejo amigo que había visto la conferencia en línea. Respondí rápido y lo colgué. Pensaba en ella a veces, no a menudo, solo por momentos. Su sonrisa burlona al leer sobre lana, sus sollozos al teléfono, su sombra en mi puerta. Ella nunca lo vio venir, nunca me vio venir. Ni Trent, ni sus seguidores, ni el mundo. Lo construí todo en silencio, les dejé pensar lo que quisieran y luego les mostré la verdad. La empresa era mía, el dinero era mío, la vida era mía. No necesitaba gritarlo, ahora lo veían. Titulares, apretones de manos, una historia que no paraba. Tomé una cerveza, la destapé y salí al balcón. El aire era fresco, el cielo despejado, las estrellas titilando. 6 meses atrás, yo era el pobre, el marido, el peso muerto. Ahora era la leyenda, el hombre que lo había transformado todo. Clarissa se había ido, su voz se había apagado, su apuesta había perdido. Di un sorbo, con la botella fría contra mis labios, y dejé que la noche me envolviera. Ellos nunca lo vieron venir. Pero yo sí. Y eso fue suficiente.